Buenas noches para toda la gente que nos acompaña la noche de hoy aquí en La Voz del Más Allá. Les damos la más cordial de las bienvenidas. Muchas gracias a toda la gente que está con nosotros, como en cada emisión. Les damos las gracias de verdad a todos ustedes por estar con nosotros ya en este gran programa. Y pues bueno, espero que se queden hasta finalizar la emisión. Hoy tenemos historias muy buenas. Queremos que las escuchen y se queden con nosotros hasta finalizar esta emisión. Les recuerdo a toda la gente que nos está escuchando que pueden suscribirse aquí a mi canal. Recuerden que estamos como Rubén Flores, La Voz del Más Allá, así nos pueden encontrar. Y también estamos en Spotify, ya estamos en esa plataforma donde nos encuentras igual, Rubén Flores, La Voz del Más Allá. Espero que toda la gente pueda hacernos el gran favor también de buscarnos en esa plataforma. Así que mientras tanto, pues bueno, sean bienvenidos. Nos encuentras en redes sociales, TikTok e Instagram. Estamos como Rubén Flores 97. Y en el Facebook tenemos una fanpage que se llama Rubén Flores 97.7. Ahí por medio de inbox puedes hacernos llegar lo que son tus historias y con todo gusto vamos a narrarlas aquí en el programa. Como que andamos un poquito inflamados de la garganta y disculpen si vamos a estar aclarando la garganta un ratito, pero bueno, vamos a hacer lo mejor posible para que este programa salga muy bien. Y pues bueno, bienvenidos muchachos. Rubén Flores les saluda aquí en el micrófono desde San Luis Potosí, México. Espero que se queden con nosotros hasta finalizar esta emisión. Saludos a toda la gente que nos está viendo, al tío Jando, a Male, a Adrianita Monsiváis, a mi buen amigo Luis de Papás Tobis. Le mando un gran saludo, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Y bueno, aquí bajo esta publicación en los comentarios, ustedes pueden hacernos su comentario, pueden mandar algún saludo, platícanos con quién estás viendo el programa. Y lo más importante, que nos regales un me gusta aquí bajo esta publicación. Regálanos un me gusta y espero que te puedas suscribir aquí al canal. Recuerda que puedes activar la campanita para que te avise cada que va a haber un programa, ¿ok? Así que sean todos bienvenidos. Vamos a iniciar este programa de la noche de hoy, así que sean bienvenidos. Era médico y se me había asignado un pequeño hospital en un poblado alejado. La gente de allí se había comprometido a enviarme una bestia para recogerme en un pueblo cercano, ya que por allí no entraba ningún vehículo. Pero al llegar al pueblo, descubrí con angustia que nadie había ido con el animal para transportarme. Sin pensarlo mucho, decidí caminar, aunque las personas del pueblo me dijeron que lo mejor era esperar a la bestia, ya que el camino era bastante fangoso y más aún porque en ese momento anunciaba lluvia. A pesar de las advertencias, emprendí el camino porque debía estar al día siguiente en el pueblo realizando mis labores como médico. Al poco tiempo de salir del pueblo, la lluvia empezó a caer y fue aumentando a cada rato más, acompañada de truenos y relámpagos que iluminaban el firmamento. Los ruidos del bosque eran constantes, el ulular de los búhos, el croar de los sapos y el canto de los pájaros, junto con el sonido que hacen los grillos, me atemorizaban por ser yo un hombre de ciudad, poco acostumbrado a tales sonidos, pero sabía yo que eran naturales. Cuando la lluvia se intensificó, me guarecí bajo un árbol a esperar que se calmara un poco la lluvia para seguir mi camino. Y fue entonces cuando escuché un ruido. Era una voz de un hombre. Empecé a buscar con insistencia alrededor del árbol, ya que era de un gran tamaño. Al percatarme y tras buscar detenidamente, descubrí una cavidad en la que se veían unos ojos. No era un fantasma, no era un demonio, era un hombre y me pedía ayuda. Y con algunas herramientas de medicina logré liberar a un hombre atrapado allí. No supo explicarme cómo llegó hasta allí. Era casi imposible que él o alguien entrara dentro de un árbol. El hombre, de aspecto tosco y molesto, salió agradecido pero sin demostrar alegría. Su mirada era fría y podría decir que malvada. Vestía con ropa de campesino, con un sombrero raído y botas de cuero. Lo que más era notorio en él era la cicatriz en su cara. Desde el ojo izquierdo hacia abajo, sin decir más, se adentró en el bosque sin mirar atrás.
Después de la lluvia continué mi camino y llegué a un riachuelo crecido por las lluvias. Al otro lado un joven con 2 bestias esperaba para llevarme al pueblo, pero el río no lo dejaba cruzar. Este era el motivo por que nadie me estaba esperando en el pueblo. Tras esperar, finalmente el río bajó lo suficiente para poder cruzar por un pequeño puente de madera. Crucé, monté en la bestia y seguí camino al poblado. Durante el trayecto, el joven mencionó al leñador, un espíritu del bosque que cuidaba de él, pero que podía volverse malvado si alguien intentaba dañarlo. Mencionó que el leñador tenía una cicatriz en el lado izquierdo de la cara. Al llegar al pueblo al amanecer, a eso de las 5 me preparé para iniciar mis labores médicas a las 8. El tema del leñador se me hizo una broma que me habían jugado aquel hombre y el joven de la bestia. Al desvestirme encontré una nota en el bolsillo de mi chamarra que decía: gracias por liberarme, tendrás noticias de mí muy seguido, atentamente leñador. A pesar del temor inicial interpreté el mensaje como parte de la broma, como lo pensé desde el principio. Pasé un año en ese pueblo atendiendo a personas que afirmaban haber sido atacadas por el leñador, todos ellos cazadores o taladores de árboles. Sufrían bastantes accidentes. La constante siempre era que habían sido tocados por el leñador. Nunca más volví a verlo, pero las historias de sus ataques continuaron. Al día de hoy, sigo sin saber si fue real lo que vi o simplemente una elaborada broma del joven y el hombre con la cicatriz en la cara. Gracias a toda la gente que nos está escuchando en esta gran noche. Les mandamos un gran saludo desde San Luis Potosí. Nos gustaría saber si ustedes pueden suscribirse aquí al canal, si ustedes pudieran también darnos un me gusta aquí bajo esta publicación. Estaría increíble. Muchas gracias. Vamos con la siguiente historia que tenemos para todos ustedes. En aquel entonces era empleada de una empresa de limpieza que se dedicaba a hacer el aseo de casas, ya fuera que estuviesen habitadas o simplemente estuvieran vacías, nuevas para entregar. Lo que estipulaba el contrato de limpieza era que cada casa que se le fuera a realizar el aseo debía estar sola. No debía haber ninguna persona o mascota dentro, y la empresa era responsable de cualquier objeto de valor o dinero que se perdiera. Por eso, para trabajar allí había que ser bastante correcta en las cosas. En esta ocasión me correspondió hacer el aseo en una casa que estaba ocupada. Los dueños tenían un evento y querían que se hiciera un orden general. Era una casa bastante limpia y muy bonita. Estaba en la primera planta, en la sala, moviendo algunos muebles para poder llevar a cabo la limpieza del piso, cuando en la segunda planta escuché el movimiento o el arrastrar de una silla. No podía ser. Esas casas tenían que estar solas. Esto se hacía para que nuestra labor fuera mucho más fácil y no nos estuvieran dando instrucciones que nos hicieran perder el tiempo. Sin más, subí a ver de qué se trataba, porque si esto sucedía, simplemente me tenía que regresar a la empresa. Subí al lugar específico, que era una habitación donde se escuchó el ruido, pero allí no había nadie. Me quedé pensativa pensando que tal vez fue parte de mi imaginación, pero yo sé que no fue así. Volví a la primera planta a seguir en lo que estaba cuando lo que escuché fue un grito desgarrador de alguien que estaba sufriendo. Me eché la bendición y subí de nuevo a aquella planta, pero no había nada como lo anterior. Busqué por todos lados sin entender qué pasaba. Volví a mis labores y seguí escuchando movimientos, gritos y voces continuamente, pero no volví a subir. Sabía que esos ruidos eran algo que no eran de este mundo o solo estaban en mi cabeza. Cuando estaba en esta planta haciendo el aseo, noté algo extraño bajo un tapete que se veía un poco sucio e intenté limpiarlo varias veces. Vi lo que parecía ser una puerta secreta que daba al piso, pero como dije antes, teníamos que ser bastante discretos y reservados en lo nuestro. Sin más, seguí limpiando, cuando escuché varios golpes bajo esa puerta y de allí provenía la voz que pedía ayuda. Más que una voz, eran varias voces, todas de mujeres. Volví, me eché la bendición y seguí en lo que estaba. Lo que sé que había ahí abajo no me hablaba, simplemente decía esa palabra pidiendo ayuda. Terminé mis labores y regresé a casa, ya que como era tarde, no tenía la necesidad de ir a la empresa. Seguí mi rutina del día
y así continué con mi trabajo. Meses después, me enteré por las noticias que la policía había hallado aquella casa en la que estuve haciendo el aseo. Al parecer, en un cuarto secreto en el piso descubrieron algo macabro. Varios cadáveres que en algún momento sufrieron muertes terribles y fueron ocultos. La verdad, no me siento culpable de no haber dicho nada en su momento, porque los que estaban allí ya estaban muertos y ahora descansan en paz. Pasa que muchas veces cuando nos ocurren situaciones como estas, preferimos quedarnos callados para evitar complicaciones. Gracias a toda la gente que sigue aquí con nosotros en este gran programa de La Voz del Más Allá. Espero que toda la gente pueda suscribirse aquí a mi canal. Y también, muchachos, espero que toda la gente nos pueda regalar un me gusta aquí bajo esta publicación. Platícanos dónde nos estás viendo, en qué colonia, en qué municipio, en qué ciudad o en qué país estás. Eso nos hace bastante bien. Espero que puedas escribirnos y también suscribirte, activar la campanita también. Vamos con el siguiente relato. Esta historia la vivieron dos amigos que les gustaba el senderismo, pero en esta ocasión perdieron el camino. Fue así que los sorprendió una noche lluviosa y fría, de esas donde uno quisiera estar dentro de su hogar para resguardarse, pero ellos no estaban en su hogar, sino en un lugar bastante alejado de una carretera principal. Al principio les pareció bastante aventurero vivir aquella pérdida. Sería como una historia más para contarle a sus amigos y en algún momento a sus hijos. Para ese entonces los dos eran solteros. El agua caía a cántaros y ellos bajo un árbol se acampaban. A lo lejos pudieron ver una pequeña choza y corrieron allí para ver si alguien les daba posada. Cuando llegaron, se dieron cuenta de que allí no vivía nadie. Era un lugar abandonado. Al entrar, supieron que, a pesar de eso, era un lugar acogedor y bastante cálido. Decidieron que pasarían allí la noche, ya que no solo la lluvia, sino la oscuridad les impediría ingresar sin contratiempos. Tomaron un poco de agua y se acomodaron en unos sacos viejos. Al poco tiempo de haberse dormido, uno de ellos le dijo al otro que afuera había algo rondando la cabaña. El otro, entre dormido, le dijo que no se preocupara, que debían de ser animales buscando refugio. Sin embargo, con tono asustado y perentorio, le dijo que afuera había una persona. El otro se espabiló y se sentó, preguntándole dónde lo había visto. Él señaló una vieja ventana que no tenía vidrio, solo unas tablas que la cubrían. Este último, un poco más osado, fue hasta la ventana y preguntó si había alguien allí. El viento silbaba y la lluvia golpeaba con fuerza la cabaña, pero no hubo respuesta. Al volver y preguntar nuevamente, ¿en nombre de Dios hay alguien ahí?, escucharon una risita suave y ahogada. Al escuchar eso, el hombre retrocedió unos pasos sabiendo que en verdad había alguien afuera y que debía de ser algo de otro mundo. Volvió y se sentó al lado de su amigo, que temblaba no de frío, sino de miedo, pues sabía que algo los acechaba. Un relámpago iluminó la noche y pudieron ver la cara de ese ser. Era un hombre barbado, con casco y cuernos, idéntico a lo que conocemos como un vikingo, y sobre su hombro cargaba una hacha de gran dimensión. Ambos se dirigieron a la puerta para asegurarla con tablas viejas, pero de nada sirvió, ya que el hacha del vikingo rompió la puerta. Lo vieron ahí parado amenazante y sintieron el peligro inminente. Se veía sus ojos rojos cargados de furia, el hacha se veía manchada de sangre. Ellos, sin pensarlo, saltaron por unas tablas movidas que había en una de las paredes. Huyeron al bosque perseguidos por aquel ser infernal. Después de una hora de huida, lograron llegar a un camino donde corrieron sin volver a ver al vikingo. Al amanecer llegaron a un poblado y dieron parte a las autoridades de lo ocurrido. 2 policías los acompañaron de vuelta al lugar de los hechos, pero no encontraron absolutamente nada. En el lugar donde vieron la choza solo había un gran árbol. Los policías le dijeron que lo que habían visto era algo de otro mundo, ya que ese árbol en especial era conocido como el árbol de los espíritus, por abrir portales para espíritus malos y buenos que traspasaban a este mundo. Los hombres volvieron a sus vidas en la ciudad, pero siempre llevaron en la memoria lo que vivieron aquella noche. Gracias a toda la gente que sigue con nosotros en esta
en esta gran noche de La Voz del Más Allá. Muchas gracias. Espero que toda la gente siga comentando, siga saludándonos por aquí. Platícanos de dónde eres, dónde nos estás viendo, por favor. Saluditos a toda la gente que está allá en los Estados Unidos. Un saludo bien especial para todos ustedes. A la gente que nos ve en Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, a toda la gente de Ciudad Cerdán, Puebla, a toda la gente de los diferentes municipios de aquí de San Luis Potosí. Les mandamos un gran saludo. Gracias por estar con nosotros. Vamos con la siguiente historia, así que no le cambies. Hola a todos, mi nombre es Camila. En mi juventud como médico, fui residente en un pequeño pueblo alejado de la ciudad de donde yo era originaria. Allí debía pasar un año para empezar a buscar un lugar más acorde a lo que yo buscaba. El trabajo era de 6 de la mañana a 6 de la tarde o de 6 a 6 en la noche, según tocara. En esta ocasión, debía ir a recibir turno a las 6 horas de la mañana. Así que, aunque no era muy lejos del hospital donde yo trabajaba, debía levantarme temprano a organizar mis cosas. Estaba en estas todavía oscuro cuando escuché un ruido a las afueras de la puerta. Me quedé atenta a ver de qué se trataba y escuché nítidamente 3 golpes suaves en la puerta. De inmediato, salí a abrir. Podría ser algo del hospital porque, como les dije antes, es bastante cerca, pero al abrirla no vi a nadie. Lo que sí escuché, porque no pude verlo, es un ave que entró volando a la casa. Cerré la puerta y empecé a buscarla por todos lados, pero la realidad es que no encontré nada. No sé qué animal entró. Al no encontrarla, simplemente terminé de organizar mis cosas y me fui a trabajar. Ese día, a las 9 de la noche, mi compañero aún no llegaba y entraron con un joven apuñalado. Su estado era bastante crítico, por no decir muy grave. Algo que debo aclarar acá y que nunca antes me había pasado es que de inmediato me sentí atraída por ese hombre. No entendía el porqué, pero era una atracción tan fuerte que ni hoy día puedo explicármela. Le hago una revisión general y sé que ese joven no tiene salvación. Más aún que allí, en aquel hospital tan pequeño y tan alejado, no hay los médicos técnicos para atenderlo, así que sin más, firmé la orden para que la ambulancia lo llevara a la ciudad. Estaba llenando el papeleo cuando veo que se sienta en la cama. Las heridas que se veían en el vientre y el pecho estaban cerradas, como si estuviese viviendo un sueño, como si estuviese viviendo una cosa fuera de la realidad. Quería preguntarle algo, pero al ver esto empecé a tartamudear. Él me sonríe y me dice que gracias por haberlo dejado entrar en la mañana a mi casa. No entiendo lo que me está diciendo, no sé cuándo lo dejé entrar, ni siquiera lo conozco. Primera vez que lo veía cuando lo trajeron herido. Él simplemente se pone de pie, vuelve y me sonríe, una sonrisa que hoy al recordarla todavía siento que me tiemblan las rodillas y sin más se lanza por una ventana. Yo doy un grito aterrada y corro a ver qué es lo que está sucediendo, porque aunque es solo una segunda planta, lanzarse de allí puede conllevar la muerte, pero al mirar no hay nadie, no hay nada, solo veo un murciélago que vuela a lo lejos. Cuando llegan los de la ambulancia y los enfermeros que se iban a encargar del transporte, no sé cómo explicarles lo que acabo de ver. He vivido lo más extraño de mi vida. Les cuento esta historia. Uno de ellos dice, no se preocupe, doctora, eso es un vampiro. Otro dice, no es, eso es un brujo o tal vez un nahual. Otro, un poco más impertinente y osado, dice que solo fue mi imaginación. Y como para corroborar lo que yo digo, va hasta el servicio sanitario buscando al paciente. Y en ese momento entra mi compañero, el que tiene que recibirme, le cuento lo que acabo de vivir, y él, que ya lleva más tiempo allí, está a punto de cumplir su año, me dice que no me preocupe, que esas cosas ocurren por allí y que por mucho que intentemos no somos capaces de explicarlas. El registro quedó en el hospital de la entrada de aquel paciente firmado por mí, la enfermería y una enfermera ayudante. Pero, ¿qué pasó con el paciente? Ninguna de las 3 pudimos escribir un informe quien lo creyera y aparte que dijera que era cierto todo lo que vi. Llegué como a las 11 de la noche y estuve muy atenta por el ave que había entrado, pero allí ya no había nada. Yo sé que como ustedes todos piensan que ese fue el murciélago que entró a pasar del día, como si en verdad fuera un vampiro, pero yo no puedo asegurar que así fue. Ni hoy día, ni después de muchos años de lo vivido, me puedo creer
esa experiencia. Gracias a toda la gente que sigue con nosotros en esta gran noche de La Voz del Más Allá. Les mandamos un gran saludo desde San Luis Potosí, México. Espero que toda la gente pueda suscribirse a aquel programa, activar la campanita y también regalarnos un me gusta bajo esta publicación. Eso nos hace bastante bien, muchachos. Así que ojalá que nos hagan el gran favor. Vamos a continuar con la siguiente historia. Desde pequeño mis padres me enseñaron a no tener una televisión dentro de la habitación porque según ellos decían, esta puede variar nuestros ciclos de sueño. Así que cuando me fui de casa a vivir solo, seguí con aquella costumbre. Lo que sí tenía siempre al lado de mi cama era un libro para leer. Me encantaba y me encanta la lectura. Esa noche leí hasta tarde. ¿Cómo decir? Hasta la 1 de la mañana. Cerré el libro y saqué al gato de su cama, que era el único acompañante que yo tenía. Despierto a las 3:15 en punto y escucho un ruido fuera de la habitación, así que me pongo de pie y salgo a ver de qué se trata. Para mi sorpresa, la única televisión que había en casa estaba encendida en un programa cualquiera que hoy no recuerdo, pero estaba yo seguro de que no la había dejado encendida. Así que, sin más, la apagué y volví a mi habitación. Cuando llegué allí, encontré el libro abierto de par en par y precisamente en la página donde yo iba. Esto me hizo pensar que de pronto había alguien más en casa. Asustado, empecé a revisar cuarto por cuarto. Tenía la cocina como en los cuartos de baño. Por último, revisé tras la cama del gato, pero allí tampoco había nada. Algo que me asombró es que el gato me miraba fijamente como si entendiera lo que yo hacía, como si estuviera analizando mis movimientos. Así que le hablé por su nombre y le dije, ¿qué te pasa? Y para terror mío, y aunque los lectores no lo crean, el gato me respondió, no tengas miedo, no queremos hacerte daño. Cuando el gato dijo esto, de un salto volví a mi habitación y cerré deprisa. Dentro de esto, el gato en mi cama, cubierto con las cobijas, que era lo que hacía siempre que sentía un perro que ladraba. El animal tenía miedo y no era que había afuera, no era por eso. Los dos nos acurrucamos bajo las cobijas esperando escuchar algo fuera, pero esa noche ocurrió con toda normalidad en lo que se cabe, porque ni el gato ni yo dormimos hasta el amanecer. Solo me despertó el gato con sus maullidos esperando que le diera su comida. Abrí la habitación con temor de encontrar otro gato, aquel que me había hablado, pero allí no había nada. Solo el animal y yo, que iba atrás de mí, también mirando con recelo como si sospechara o como si él hubiese visto algo en aquella noche. Desde entonces duermo con el gato en la cama, pero no he vuelto a vivir una experiencia como aquellas. No sé cómo explicarla y no sé qué fue lo que llegó en esa noche a mi casa. Gracias a toda la gente que sigue con nosotros. En esta gran noche de La Voz del Más Allá les mandamos un gran saludo a toda la gente que sigue aquí en sintonía. Recuerda que puedes suscribirte a mi canal Rubén Flores, La Voz del Más Allá. Ahí te puedes suscribir, eso nos hace bastante bien. Activar la campanita y regalarnos un me gusta bajo esta publicación. Vamos con el siguiente relato, muchachos. Cuando se presta el servicio militar en una base, el lugar donde se duerme se llama alojamiento y allí en la noche hay 2 centinelas o más si hay varias puertas de entrada. Pero en mi caso éramos solo 2, el de la puerta y el que cuidaba el armamento, centinela de alojamiento y centinela de armamento respectivamente. Esa noche recibimos a las 12 y debíamos de estar en nuestro puesto hasta las 3 de la madrugada, que había el relevo. Yo estaba en la puerta cuando de repente veo a un hombre con porte militar que se acercaba donde yo estaba, pero como no tenía uniforme, sino que vestía de un color gris, no supe diferenciar qué rango tenía. Igual, me puse en firme para saludarlo. Al llegar a donde estaba yo, él simplemente se desapareció ante mis ojos, como si fuese un reflejo, pero su caminar era directo a entrar en el alojamiento. Yo empecé a temblar por lo que acababa de ver. Aquello me había asustado de tal sobremanera. En esas,
Se me acerca el centinela de armamento y me pregunta: ¿usted vio al hombre que venía caminando por acá? Le dije que sí, pero que había desaparecido ante mis ojos. Me dijo que no, que él había entrado en el alojamiento y todavía seguía dentro. No podíamos creerlo. Tal vez no era una aparición y era un hombre de verdad. Tal vez alguien que quisiera hacer algo. Así que, sin más, nos tocó dar la voz de alarma. Cuando el cabo y el sargento que dormían al fondo y eran los encargados de aquel alojamiento escucharon lo que dijimos, hicieron encender todas las luces y despertar a todos para que buscáramos al intruso. Estuvimos cosa de 1 hora en esta búsqueda, pero la realidad es que allí no había nadie más. Simplemente había sido la imaginación de los dos. Todo volvió a la normalidad. Los soldados y los 2 suboficiales volvieron a dormir. Yo me quedé en la puerta, pero bastante preocupado, porque yo sabía lo que había visto y no era esa mi imaginación, era algo real. Faltarían unos 20 minutos para hacer las 3 y ya hora de entregar mi puesto, cuando detrás de mí sentí unos pasos que retumbaron muy fuerte, precisamente con botas militares. Volteé pensando que era mi compañero, tal vez quería algo, un cigarrillo o un poco de café que guardamos en un termo. Pero al mirar era ese mismo hombre que vestía de gris, pero que sus botas eran militares. En ese instante lo pude notar y su caminar no dejaba lugar a dudas de que tenía una carrera militar. Me miró directamente sin hablarme, pero con una mirada fija que me hizo agachar la mirada. Así, aún seguí mirando los pies, pero en ese momento desvaneció en el aire y desapareció. Pero unas 4 o 5 metros ya fuera del alojamiento, volvió a aparecer y se fue caminando alejándose de donde yo estaba. Fui donde mi compañero a preguntarle si lo había visto él. Él estaba sentado en una silla al lado de un armamento y temblando. Le dije que qué le pasaba. Me dijo que lo que habíamos visto no era ningún militar, ni tampoco era un fantasma, era la muerte que había venido por él. Lo zarandeé un poco de los hombros para decirle que era una simple aparición de esas que tanto hablan, apariciones paranormales. Quise hacerle entender, pero él ya no estaba en este mundo, él ya estaba muerto. Inmediatamente volví a dar la luz de alarma, corrieron con él, con el dispensario que quedaba a pocos pasos, pero nada había que hacer, había muerto. Dijeron que de un paro cardíaco, pero yo no lo vi tener ninguna reacción, simplemente dijo estas palabras y cerró sus ojos. Después de contar esta historia, los comandantes decidieron que ya debía ser remitido a un hospital y de reposo en la ciudad. Allí pasé cosa de 6 meses hasta que me dieron de alta y me dieron de baja del ejército, entregándome así mi libreta militar. ¿Qué vi esa noche? No lo puedo asegurar. Un hombre o un fantasma o la misma muerte. Eso lo dejo a criterio de cada uno de ustedes. Muchas gracias de verdad a toda la gente que está con nosotros aquí en el programa de La Voz del Más Allá. Recuerda que me puedes encontrar en mis redes sociales. Estoy en Instagram y en TikTok como Rubén Flores 97 y en Face estoy como Rubén Flores 97.7. Ya nos vamos a despedir. Muchas gracias a toda la gente por su amable compañía. Mi nombre es Rubén Flores desde San Luis Potosí, México, y espero que te suscribas al canal. Gracias y muy buenas noches. Hasta la próxima.